El presente problema dice de la siguiente forma: si la longitud del tanque de la figura se refiere a esta figura que está en este sector de acá, es de 1.2 metros. Es decir, eso sería la profundidad. Acá se muestra esa medida, ¿no es cierto? Pero no se puede mostrar la profundidad que tiene porque lógicamente está dibujado en un plano, no en una vista 3D. Dice, calcule la fuerza total que ejerce sobre su fondo. Es decir, se pide la fuerza sobre el fondo. Por eso es importante la medida que entrega el encabezado, el 1.2 metros, porque el fondo es rectangular. Es decir, el fondo tiene esta forma de un rectángulo. Nosotros tenemos esta medida de acá, es decir, esa medida que estoy mostrando ahí, esa. Pero estaría faltando la medida de acá, en esa figura. Esa medida está en el encabezado, que es 1.2 metros. Continuemos. Se debe entender lo siguiente. Se debe entender que nosotros debemos calcular la fuerza. Como se vio en un video anterior, si no has visto ese video, recordemos que la fuerza se obtiene de la siguiente forma. La fuerza es el área, que es un área rectangular, multiplicada por la presión, o la presión por el área, es lo mismo. Pero acá nosotros tenemos un problema. Resulta que esta área la desconocemos y resulta que esta presión también la desconocemos. Entonces el análisis sería el siguiente. Según lo que hemos visto, realmente ahora tenemos el proceso inverso. Si nos damos cuenta, acá tenemos la presión inicial más el peso específico por la altura. De esta forma podemos aplicar hidrostática acá con esta forma. Pero tenemos un problema. Resulta que esta cantidad que está acá, que sería esa cantidad de ahí, el peso específico del aceite no lo tenemos. Vamos a tener que calcularlo. Entonces, una vez aplicada esta fórmula, ya el peso específico lo tendremos. Y si tenemos el peso específico, que sería esta cantidad de acá, podremos en este caso continuar con la resolución. Si ya tenemos lo que es la presión en el fondo, que eso lo vamos a hacer por hidrostática, como dije, aplicando esa columna, después esa otra columna. Podemos ahora calcular el área. Como se explicó anteriormente, el área del fondo es un rectángulo, entonces sería A por B. Y como tendríamos la presión y tendríamos el área, podemos emplear esta fórmula que dice que fuerza es presión por área. Y ahí estaríamos dando solución al problema. Antes de poder aplicar lo que es hidrostática, debemos saber cuál es el peso específico del fluido que sería el aceite. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que acá tenemos lo que es el aceite. Todo esto es aceite. Y este aceite que tenemos acá, no sabemos el peso específico, solamente la gravedad específica. Entonces, como vimos antes, la fórmula es la siguiente. Sería, la gravedad específica es igual al peso específico del aceite dividido por el peso específico del agua. Resulta acá que el peso específico del agua, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y va a quedar esto escrito de la siguiente forma. Va a quedar la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua, y eso va a ser igual al peso específico del aceite. Sabemos también que esto lo podemos invertir. ¿Cómo sería esto? O sea, todo esto de acá, todo eso que está ahí, lo podemos pasar hacia acá, mientras que lo que tenemos acá lo podemos pasar hacia acá. Es decir, realizamos un cambiazo. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría que el peso específico del aceite, que es lo que queremos calcular, va a ser la gravedad específica, que son los 0.8, multiplicado por el peso específico del agua, que eso es 9.810 newton sobre metro cúbico. Vamos a establecer que la gravedad específica del aceite, que es 0.8, que sería ese número, la vamos a anotar en el sector que vamos a mostrar ahora. Y lo anotaríamos ahí, en ese sector. Entonces, para ello tenemos que borrar esa simbología y cambiarla por 0.8. Bueno, esto no tiene unidad de medida, entonces quedaría solamente así. Ahora, el peso específico del agua no se encuentra anotado en ninguna parte por acá, pero sabemos que vale 9.810 newton sobre metro cúbico. Entonces borramos la simbología y la cambiamos por lo que equivale. Bueno, esta última sí tiene unidad de medida, que es newton partido en metro cúbico. Ahora ingresamos esto a una calculadora para obtener el resultado que buscamos. Acá tenemos lo que es la calculadora, colocamos el 0.8 y lo multiplicamos por 9.810. Presionamos el igual
y obtenemos el resultado, que sería este número que está en este sector, que es 7.848. Entonces, eso sería el peso específico del aceite. De esta forma, hemos llegado a la solución correspondiente al peso específico de este fluido. Lo anotaremos en este sector, en este caso, para guardar el valor si lo necesitamos posteriormente. También vamos a anotar el peso específico del agua en este sector de acá. Entonces, acá quedaría de la siguiente forma, que la presión 2, quiere decir la presión en el fondo, va a ser la presión inicial, que se refiere a esta presión de aquí, más la columna de aceite. Resulta que acá hay una columna que es de aceite, más la columna de agua. Acá hay una columna que es de agua. Esa columna genera también una presión. Cada columna se calcula con la fórmula que dice que es peso específico por altura o profundidad. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería de la siguiente forma. Vamos a decir que la presión 2 va a ser igual a la presión inicial, que la presión inicial la tenemos anotada aquí. Sería esa cantidad. Y esta cantidad la vamos a anotar justo aquí. Ahí. Puesto que ahí está la simbología de presión inicial. Y esta sería la presión inicial, la presión del aire. Y serían los 200.000 pascales. Ahora tenemos una primera columna que está a una profundidad de 1.8 metros. Entonces, acá vamos a agregar el signo más, sería más la columna de aceite. Y la columna de aceite sería el peso específico del aceite, que es el que tenemos acá abajito, es ese, y ese peso específico lo vamos a anotar ahí al lado, ahí. Y esto lo vamos a multiplicar, como está apareciendo ahí, lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la altura, y la altura es 1.8, sería 1.8 metros. Más, como no me alcanza para allá, voy a tener que seguir abajo. Entonces ahora hay una columna que es de agua, que sería esta. Esta es una columna de agua. Y esa columna de agua, tomaría yo el peso específico del agua y lo multiplicaría por la altura, que es de 2.8. Entonces serían los 9.810 newtons sobre metro cúbico, y esto lo multiplico por 2.8 metros, que sería la altura. Ahora, esto debo ingresarlo en una calculadora. Entonces acá yo tengo una calculadora donde coloco primero que todo lo que son los 200.000. Entonces colocamos los 200.000 y a esto le sumo yo este producto, que es 7.848 por 1.8. Entonces sería 7.848 por 1.8. Y le sumo la otra columna, que sería esta columna de acá, que es 9.810 por 2.8. Serían 9.810 por 2.8. Y obtengo el siguiente resultado, ahí en forma decimal, que serían los 241.594.4 pascales, que esto se mide en pascales, recordemos. Entonces, de esta forma tendríamos la presión 2 anotada acá, y que es la presión acá en el fondo. Para poder calcular el área, esto es A por B. Entonces, el A valdría eso, y el B valdría esto. Es decir, el A vale 1.5 metros y el B 1.2 metros. De esta forma, acá tenemos lo que es el A, ahí en ese lugar, en este lugar de acá. La colocamos ahí en B. Entonces ahora vamos a realizar los cambios correspondientes. En A 1.5 y en B 1.2 metros. Ahora debemos ingresar todo esto a una calculadora. En una calculadora colocamos el 1.5 y esto lo multiplicamos por el 1.2 y obtenemos el siguiente resultado, que sería 1.8. Por lo tanto, vamos a decir que el valor de A, que es el área, ¿no es cierto?, que es ese número, lo agregamos ahí en ese lugar. Exactamente ahí. De esta forma tendríamos el resultado correspondiente. Lo vamos a agregar acá y también vamos a agregar lo que es el resultado de la presión en el punto 2, que es la presión en el fondo. Para poder calcular la fuerza, que eso es lo que se pregunta la fuerza en el fondo, necesitamos nosotros obtener lo que es la presión
que sería esto que está aquí, eso, la presión, y también esto de acá, que es el área. Acá tenemos la presión y acá tenemos lo que es el área. Entonces podemos decir que la presión se reemplaza en la letra P y el área en la letra A. Así de sencillo. De esta forma, nosotros acá tenemos lo que es la presión, que es ese número, lo debemos agregar acá, donde está la P, es decir, en ese lugar. Mientras que acá tenemos el área en la letra A. Entonces, esto es el área, se toma solamente el valor numérico y lo agregamos ahí, donde está el A. Realicemos los cambios correspondientes. Los 241.594.4 en la P y los 1.8 en la A. Como se puede observar, acá tenemos los 241.594.4, que esto es Pascal, Newton metro cuadrado. No he colocado la unidad de medida por un tema de espacio. Y acá tenemos lo que es el área. Al multiplicar esto en una calculadora, quedaría de la siguiente forma. Serían, primero, ingresamos esta cantidad a la calculadora, ese número, que son los 241.594.4, y esto lo multiplicamos por el otro número, que sería este, que es 1.8, acá en la misma calculadora. Y obtenemos el resultado correspondiente, que sería lo que es la fuerza en el fondo. Entonces, este valor, que es la fuerza en el fondo, lo anotamos nosotros ahí en ese lugar. Ahí escribimos la fuerza en el fondo, lo que nos da acá en la calculadora. Y así hemos obtenido el resultado final, que sería la fuerza en el fondo. De esta forma hemos terminado. Ahora vamos a dejar para que ustedes realicen el problema original del libro Robert Mott de mecánica de fluidos, lógicamente con la solución correspondiente. Bueno, acá tenemos el problema original del libro Robert Mott de mecánica de fluidos y con la solución correspondiente para que lo resuelvan ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.